Francisco José I de Austria fue emperador de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia, entre otros títulos, desde el 2 de diciembre de 1848 hasta su muerte. Su reinado de casi 68 años es el sexto más prolongado de la historia europea, después de Luis XIV de Francia, Isabel II del Reino Unido. Bhumibol Adulyadej de Tailandia, Juan II de Liechtenstein, y Kainich Hanaab Pakal, rey de Palanque. Su lema personal era Viribus Unitis. Vida. Primeros años. Nació a las 9:45 del 18 de agosto de 1830 en Schönbrunn, Viena, como primogénito del matrimonio entre el archiduque Francisco Carlos, segundo hijo del último sacro emperador romano y primer emperador de Austria, Francisco I, y de Sofía de Baviera. Dado que no se esperaba descendencia del matrimonio del heredero al trono, el archiduque Fernando, su próximo hermano mayor, Franz Karl, continuaría la sucesión de los Habsburgo, razón por la cual se le dio especial importancia al nacimiento de su hijo Francisco José en la corte vienesa. Franz Karl tenía una constitución débil tanto física como mentalmente y, por lo tanto, no era apto para un reinado. Por esta razón, Franz Joseph fue constantemente tratado como un sucesor potencial al trono imperial por su madre políticamente ambiciosa desde una edad temprana. Hasta los 7 años, el pequeño Francis se crió al cuidado de la niñera Louise von Sturmfeder. Entonces comenzó la educación estatal, cuyos contenidos centrales fueron el sentido del deber, la religiosidad y la conciencia dinástica. El teólogo Joseph Ottmar von Rausier le transmitió la inviolable comprensión del gobierno de origen divino, por lo que no se requiere la participación de la población en el gobierno en forma de parlamentos. Los educadores Heinrich Franz von Bombelles y el coronel Johann Baptist Coronini Kronberg ordenaron al archiduque Francisco José estudiar una enorme cantidad de tiempo, que inicialmente comprendía 18 horas por semana y se amplió a 50 horas por semana a los 16 años. El enfoque principal de las lecciones fue la adquisición de idiomas, además del francés, el idioma diplomático de la época, el latín y el griego antiguo, el húngaro, el checo, el italiano y el polaco eran los idiomas nacionales más importantes de la monarquía. Además, el archiduque recibió la educación general que era habitual en ese momento, que más tarde se complementó con leyes y ciencias políticas. Varias formas de educación física completaron el extenso programa. Con motivo de su 13º cumpleaños, Franz fue nombrado coronel del Regimiento de Dragones No. 3 y el enfoque del entrenamiento cambió a impartir conocimientos básicos estratégicos y tácticos. Durante las revoluciones de 1848, Metternich huyó del país y tras el tercer levantamiento de Viena, el príncipe Schwarzenberg clausuró la dieta constituyente, instauró la dictadura y convenció a Fernando para que abdicara en favor de Francisco José, que de este modo fue proclamado emperador a los 18 años de edad. Reinado. Inicios de su reinado. La emperatriz Sisi. Guerras constantes y pérdidas territoriales. Desgracias familiares. El Ausgleich. La anexión de Bosnia-Herzegovina y la crisis de 1887. Primera Guerra Mundial y fallecimiento. El problema sucesorio. Como Rodolfo se había suicidado y Sisi no había querido tener más hijos, la corona debía pasar necesariamente a los hermanos y sobrinos de Francisco José, porque las leyes impedían que sus hijas heredaran el imperio. Al quedar sin herederos la línea principal, y con los varios hijos no reconocidos del emperador, la sucesión recayó en los hijos del archiduque Carlos Luis, que había muerto 10 años antes, Francisco Fernando, enfermizo y débil, Otto, libertino, indisciplinado y salvaje, y Fernando Carlos, que estaba deseoso de abdicar sus derechos. Francisco Fernando, con ideas políticas federalistas respecto al futuro del imperio, había ofendido a Francisco José al casarse con una mujer que, según el emperador, se hallaba por debajo de su clase, la condesa Sofía de Chotkova y Bognin, que se casaría con Francisco Fernando en 1900. La negativa del joven a renunciar a ella le costó que Francisco José apartara a los hijos de la pareja de los derechos sucesorios. Cuando el archiduque fue asesinado,
el emperador ni siquiera asistió a los funerales. Así pues, la sucesión recayó en el sobrino nieto del emperador Francisco José y, un nieto de su hermano el archiduque Carlos Luis. En concreto el primogénito de Otto, Carlos I de Austria-Hungría, coronado a la muerte de Francisco José en 1916. Carlos fue el último monarca Habsburgo. Sus intentos de lograr una solución diplomática al conflicto chocaron de frente con la intransigencia de Clemenceau y Wilson, que ya tenían decidida la desaparición de la doble monarquía danubiana. Incapaces de seguir sosteniendo el esfuerzo militar, Austria y Alemania pidieron el armisticio el 1 de octubre de 1918. Apenas 20 días después, Austria-Hungría se disolvió, en tanto que el emperador, negándose a abdicar, hubo de huir al extranjero. Biografía del emperador. Considerado en su tiempo un perfecto caballero, Francisco José fue un hombre de mentalidad conservadora, convencido de su derecho divino a gobernar, inteligente, atractivo y encantador, pero incapaz de enfrentarse adecuadamente a los brutales cambios ideológicos y políticos que se avecinaban. Afectó a considerar a su dinastía como llamada por el destino a gobernar Europa, su benevolente despotismo paternalista era sencillo como su vida privada. Francisco José estuvo dedicado por entero al cumplimiento de sus deberes como gobernante y al mantenimiento del honor y el bienestar de su pueblo. Sin embargo, la historia se encargaría de demostrar que esto no era suficiente para impedir el derrumbe de su imperio y la oleada de luchas secesionistas, nacionalistas y de otras variadas índoles que confluirían en el gran conflicto continental que devastaría Europa. Su muerte y la división de Austria-Hungría representan el fin de una época y el comienzo de la Europa contemporánea. Consecuencias. Francisco José llevó adelante con considerable éxito el reinado más largo de todos los gobernantes Habsburgo y también uno de los más tumultuosos, que indicó el final de los monarcas gobernantes para dejarles paso a las democracias y monarquías parlamentarias europeas del siglo XX. Igualmente, la tarea de Francisco José no fue escasa ni despreciable, consiguió mantener su monarquía durante todo ese tiempo, mientras las fuerzas nacionalistas centrífugas y los poderes extranjeros intentaban hacer trizas al imperio por todos los medios. Básicamente, las presiones e insurrecciones constantes de los grupos nacionalistas balcánicos o internos, así como, los intentos de desestabilización del imperio por parte de las demás potencias europeas, abrieron el camino para el final de la monarquía. Su unión con las fuerzas conservadoras y absolutistas, no fue suficiente para evitar la decadencia del imperio y su posterior división. En 1914, Austria-Hungría comprendía 676.616 kilómetros cuadrados y 52,8 millones de habitantes, lo que le convertía en el segundo país más extenso de Europa y el tercero más poblado. Incluía 15 nacionalidades, 12,5 millones de austroalemanes, 10,5 millones de magiares, 7 millones de checos y 2 millones de eslovacos, 5,2 millones de polacos, otros tantos serbios, croatas y bosnios, 3,5 millones de rumanos, 4 millones de rutenos y ucranianos, 800.000 italianos, friulanos y ladinos y 1,3 millones de eslovenos. Había 40 millones de católicos, 4,5 millones de ortodoxos, 4,7 millones de luteranos y calvinistas, 2,5 millones de judíos y 800.000 musulmanes, cuya coexistencia pacífica era garantizada por el imperio. Si la situación balcánica había sido durante el siglo XIX sangrienta y problemática, la disolución de Austro-Hungría exacerbaría los problemas, con el añadido de que las nuevas fronteras crearon unas férreas barreras arancelarias que asfixiaron el comercio y condujeron a la crisis económica y la miseria de los nuevos países. Para Austria, la consecuencia más importante de esta disolución fue su degradación a un poder de tercera categoría, hasta el punto de ser absorbida por Alemania en 1938. Nunca recuperaría su estatus de gran potencia. Viena, que había sido una de las capitales del mundo, se convirtió de la noche a la mañana en la cabeza de un país diminuto. En 2019 aún se halla muy lejos de la población que tenía más de un siglo atrás. Honores.
Condecoraciones nacionales. Caballero del Toisón de Oro, 1844, jefe y soberano, 2 de diciembre de 1848. Gran Maestre de la Orden Militar de María Teresa. Gran Maestre de la Orden de San Esteban de Hungría. Gran Maestre de la Orden Imperial de Leopoldo. Gran Maestre de la Orden Imperial de la Corona de Hierro. Además, fundó la Orden Imperial de Francisco José el 2 de diciembre de 1849, y la Orden de Isabel en 1898. Condecoraciones extranjeras. Ancestros. Véase también. Imperio Austrohúngaro. Primera Guerra Mundial. Nicolás II de Rusia. Guillermo II de Alemania. Notas y referencias.